poco la idea, más allá de lo cómico del video, lo que hizo Homero fue lo que realmente terminó pasando. El FMI fue muy criticado a partir del 2000 y las últimas apariciones que tuvo fueron con la crisis de Grecia, donde aportó casi 130.000 millones de dólares, o sea, cada vez más la verdad que está teniendo, y la de Portugal. Bueno, obviamente en nuestro país, por otras vías. Ahora vamos a pasar un poco de GAN, que es el otro organismo que más o menos en la fecha de los 40 se creó. ¿Pablo? Bueno, el GAN es un organismo que para empresas aduaneras y comerciales se hizo para recomponer los lazos comerciales que se habían roto con la Segunda Guerra Mundial. En el 46, en la primera reunión entre Estados Unidos e Inglaterra en Londres. En el 47 se vuelve a juntar en Ginebra. Y en el 48 se firma el primer contrato del GATT, que se firma en La Habana. Solamente hubo 23 países que firmaron ese acuerdo porque mayormente favorecía a los países desarrollados sobre los subdesarrollados, pero al principio tuvo mucha aceptación. La principal función del GATT es eliminar las trabas que perjudican el desarrollo del comercio internacional y aparte su función es regular y controlar. Hay dos dimensiones que son las centrales más importantes, que es la nación favorecida y la de defensa nacional. La nación favorecida es para que todos los países por sus localidades tengan el mismo trato de frontera, no tengan ningún tipo de discriminación. Y la defensa nacional es que una vez que esos productos ingresaron al país, tengan un trato igualitario los productos importados a los nacionales. La nación favorecida tiene tres componentes fundamentales, que es la ventaja, de productos similares y la determinación de la ventaja. Las ventajas pueden ser de dos formas, de hecho o de facto. La ventaja de hecho es cuando hay una norma que está y que no le es dada a otro país. Por ejemplo, había pasado en Europa que India reclamó porque había una norma que le estaban dando unos beneficios a países que conocían Europa y a ellos no se los daban. Entonces, la norma no estaba cumpliendo, esa es mucho más fácil de poder llevar a cabo. La segunda es la de facto. Esa es un poco más compleja porque hubo un caso que era el de Café España. Lo que pasaba era que se había introducido, había dos países que llevaban café a uno de los países, a España, y lo que pasaba era lo siguiente: habían separado la clase de café en café suave, café Colombia, entonces algunos le aplicaban un 0% y a otros le aplicaban un 7%. Entonces, lo que reclamaban Brasil era que la diferenciación de clase de café no era objetiva, sino que el café es un producto universal, no tiene muchas diferencias y bueno, se pudo demostrar de que se estaban incumpliendo las normas y se echó para atrás. Una vez que se comprueba la ventaja, que se comprueba que hay diferencias, hay que ver si los productos son o no similares. Para eso se toman cualidades físicas del producto, si es sustitutivo y otro tipo de cosas que se toman en cuenta para ver si el producto es similar o no. Si el producto llega a ser similar, automáticamente se le concede la ventaja, si no, no. Los productos no similares no tienen relevancia. Y bueno, la determinación de la ventaja es que una vez que se determina que el producto es similar, la ventaja tiene que ser concedida. Bueno, el Estado nacional. El Estado nacional, una vez que las medidas se ingresaron en el país, tienen que ser tratadas de la misma forma que las nacionales. Tanto las americanas como las nacionales. Hay normas anti-dumping que son normas que se ponen para que en caso que entre algún producto que sea de muy bajo costo no perjudique a los productos que se fabrican en ese país. Por el cuatro principios fundamentales de transparencia, de productividad, de razonabilidad y de debido proceso. El principio de transparencia es que toda ley o acuerdo que se haga tiene que ser publicado. El acuerdo para que sea conocido debe ser publicado y antes de publicado
automáticamente se tiene que hacer cumplir. Y cuando habla de retroactividad, refiere que cuando salgan los anuncios no puede ser que sean retroactivos los intereses que se cobran, los impuestos que se cobran. Se tiene que ser a partir de la fecha de adelante. Después el principio de razonabilidad, que bueno, tiene que ser razonable, que no puede ser bajo ninguna debido al proceso y que no puede escapar de la razonabilidad, y el debido proceso, que tiene que ser bajo normas legales y judiciales que sean iguales para todas las partes. Bueno, el GATT, que se había creado en el 48, fue evolucionando, fue cambiando el mercado internacional, había muchos países que no eran beneficiados, entonces al cambiar el mercado había normas que no estaban actualizadas. En el 94 del 86 al 94 estuvo la Ronda de Uruguay, que siguieron negociando nuevos acuerdos con respecto a productos agropecuarios, textiles, y se hicieron modificaciones. Ahí ya, cuando se hizo la Ronda de Uruguay, ya en ese momento había 169 países. La función es la Organización Mundial del Comercio, se ocupa de las normas mundiales por las que se rige el comercio de las naciones, y su principal función es velar por el comercio se realice de la manera más fluida, previsible y libre posible. Bueno, a ver, ¿quién nos regala una explicación como pueda darla de lo que es una ronda? Bueno, yo he leído que son normas que hacen entre todos los representantes de cada país y, bueno, con unos intereses que tenga cada país, se van haciendo ofertas y son unos intereses que tengan la materia prima, producción. Ajá, y algún ejemplo de cuál es la ronda que está vigente ahora, ¿quién sabe? La de Doha. La de Doha, que comenzó 2001. en el 2001, o sea, las previas fueron en 1999, después comenzó en 2001 y todavía sigue. ¿Todos tienen claro lo que es una ronda comercial? El tema temporal que captura bastantes años. No pasó con la de Uruguay, creo que fueron como La ronda de Uruguay empezó en 1986, en el lugar en 1994, y uno de los productos que tuvo la ronda de Uruguay, que se considera de las más importantes y las más exitosas, desde 1948 hasta el día de hoy, es la creación de la Organización Mundial del Comercio. Pero van haciéndose la idea de lo que es una ronda, una dinámica. En los videos que posteamos en YouTube está todo eso, ¿sí? Pero para ver si están siguiendo, ¿sí? Con la lectura y con lo que dicen los compañeros de ustedes, pero pregunten cuando tienen dudas, que justamente construir conocimiento, ¿ok? Dale, Pablo. Sí, nos quedan dos slides, uno la mencionaba la Banco Mundial, que bueno, también se creó en 1994-95 con Bretton Woods, que comentaba de Washington. Hoy tiene 136 países, también no mira, digamos, y quiénes somos del Banco Mundial, y siempre tiene un fin de reducir la pobreza en algún lugar, ¿no? La organización, por último, queríamos mencionar, que seguramente lo vamos viendo a lo largo del curso, otros fenómenos de integración que se dieron, como la Comunidad Europea, el Mercosur, NAFTA, ALA y UNASUR. ¿Preguntas? A ver, cualquiera de ustedes, ¿quién me puede resumir en muy pocas palabras o en poco tiempo de qué hablaron Pablo y Hugo? De acuerdo al sentido que le haya dicho la persona que hable. Si yo te pregunto a cualquiera de ustedes, ¿qué entendiste o qué te llevas de esta presentación? ¿Qué se lleva? Aunque digan cualquier gansada, no importa, lo que quiero saber es qué entendieron. O sea, digan la gansada, lo bueno, lo divertido, lo que sea que hayan entendido, pero compártanlo. ¿Cómo se formó, digamos, el GATT? ¿Por qué? Los orígenes, bueno, se quedaron en la crisis 29, que ya estaba todo liquidado, y por qué se fueron creando estos distintos acuerdos. ¿Para qué les sirve saber eso? Y me sirve saber para digamos, ver que países que estaban pasando una situación, que estaban en crisis, se unificaron y pudieron revertir esa situación. O sea, se aliaron para negociar entre ellos y poder salir de la crisis. Ajá, ¿y cómo salimos de la crisis? Y
estuvieron en clase o leyeron o los que estuvieron más bien en la clase pasada, ¿cuáles son los 4 principios de los cuales acá en 1948 está uno muy patente que rigen toda la movida comercial del mundo y que están siempre presentes en todo lo que estuvieron diciendo Hugo y Pablo? De la discriminación, de la propiedad. Bárbaro, eso después lo vamos a conversar un poco más y más profundidad, pero hay 4 cuestiones que, si digo la palabra ya lo tienen, hay 4 cuestiones que son muy importantes y que atraviesan todo el tiempo todo lo que se puede hablar en materia de comercio internacional. ¿Cuáles son esos 4 puntos, ¿sí?, que son súper importantes? Libre circulación, sí. Libre circulación de las personas. Y la primera, Gaby. Libre circulación de las mercaderías, libre circulación de las personas, libertad de establecimiento y libertad en el flujo de capitales. ¿Se acuerdan? Es muy importante que eso lo tengan presente todo el tiempo. Y ahora lo vamos a conversar un poco más. ¿Alguien más que quiera compartir lo que se lleva de esta presentación? ¿O qué tenía en la cabeza? Yo les quiero proponer un punto que fue el ejemplo que dio Pablo y por qué también una explicación de por qué duran tanto tiempo las rondas y por qué es tan difícil ponerse de acuerdo. Y por ahí estaría bueno que para el cuatrimestre que viene por ahí inventemos algún tipo de dinámica para hacerlo bien práctico. Pablo proponía en uno de los ejemplos que dio que había una diferencia de trato entre una nación y otra por un tema de qué? De poder. En un ejemplo de un producto. El café. El café. ¿Qué pasaba con el café? Había un país que compraba café a 2 países distintos. ¿Y qué pasaba con esos 2 países distintos? Un país paga arancel del 0% y otro del 7%. Bueno, entonces, ¿qué le pasaba al que pagaba el del 7? Lo tenían más caro. Tiene que vender más caro. ¿Y qué le pide al que compra? ¿Al que le compra? Al que le compra, ¿qué le pide? Que igual los aranceles. O sea, o 0 o los 2 el 7. o los 2 el 7, perfecto. ¿Qué pasa al que no está pagando nada de arancel si le quieren imponer el 7%? Y no le va a gustar. No le va a gustar. Y al que está percibiendo por impuestos un 7% de impuestos de importación, ¿qué le va a pasar si no percibe impuestos? Y va a tener que va a dejar de recaudar. Va a dejar de recaudar. Bueno, imagínense que eso pasó entre 3 países con un producto. ¿Y cuántos productos hay en circulación comercial en el mundo y cuántos países comercian en el mundo? Entonces, cuando se genera todo un desbarajuste entre impuestos que perciben o que pagan los países del mundo con todos los productos que hay dando vuelta por el mundo, es que estamos 20 o 30 años dando vueltas en una ronda para ponernos de acuerdo. Entonces, sí. Marcelo, pero eso, por ejemplo, hace un año en Argentina, un año y medio atrás, pasaron de más de 600 posiciones, pasaron a pagar el 2% de arancel a pagar el 14%. Sí. Pero eso pasó solamente en Argentina, eso no se pone de acuerdo con la norma, ¿no? No, el tema de los impuestos nacionales que vos te referís Es cada país. es cada país, pero cuando estamos hablando de impuestos internacionales es donde tiene que haber una ronda que los regule justamente para formar parte de lo que es el General Agreement de Trade and Tariffs, que es el GATT. Por eso tanto tiempo de debate, por eso tanto tiempo de ronda y por eso tantas discusiones que seguramente en el video que habrán visto que hasta suben de tono en muchas rondas de negocios, porque es como que uno le pide, se le mete en el bolsillo del otro país. A eso queremos que por ahí logren comprender por qué la dinámica y por qué la dificultad para llegar a un acuerdo y por qué, como decía Fernando, lo de Uruguay fue como un gran logro. Antes de continuar con los temas de profundidad, de teoría, vamos al tema de forma, ¿sí? De cómo hicimos la dinámica del otro día. Hugo, primero Pablo, después, ¿qué hicieron bien en la presentación? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron más cómodos? La presentación creo que está bien hecha. Bueno, falló